El motivo de este video es inicialmente explicar el análisis de malware dinámico y el análisis de malware estático y cómo a partir del análisis de estos tipos de amenazas, cómo generar o cómo gestionar los indicadores de compromiso. Durante el análisis de malware, existen dos técnicas asociadas al análisis de malware. La primera es el análisis de malware estático. En este caso, el análisis lo que hace es busca analizar el código fuente, desensamblando y descompilando ese código para poder tener acceso a, a la información del código y así poder identificar si se trata o no de una amenaza informática. El otro método es el análisis dinámico. En este caso se busca ejecutar la amenaza en un ambiente controlado para poder analizar cómo se comporta esta amenaza y a partir de allí, de ese comportamiento, entonces generar los indicadores de compromiso, que los indicadores de compromiso no son más sino piezas de información que sugieren que un sistema o una red puede haber estado comprometidos por una amenaza de ciberseguridad. Estos indicadores de compromiso pueden llegar a ser archivos maliciosos, nombres de archivos sospechosos, extensiones de archivos, pueden llegar a ser cuentas de usuario, pueden llegar a ser IPs, dominios, puertos, etcétera. Entonces todos esos insumos son los que nos van a servir como analistas de ciberseguridad para poder agregarlos o aplicar contramedidas cuando dentro de la red a la cual se administra pues identifiquemos este tipo de amenaza. Entonces, digamos que dentro del mercado existen diferentes herramientas que pueden llegar a ser útiles al momento del análisis de malware. Pues herramientas como Virus Total, herramientas como Cocoa Sandbox, herramientas como Hybrid Analysis, o hay una herramienta que es muy útil y es la herramienta Cisternal Suite. Esta herramienta tiene una serie de, digamos, llamémoslo así, de otras herramientas que al utilizarlas, pues como analista de ciberseguridad me va a mostrar procesos o procedimientos que se están ejecutando dentro del sistema. Entonces, es una herramienta muy útil. En este caso, pues vamos a ejecutar una amenaza que simula el comportamiento de un ransom. Esto lo hacemos con fines educativos. Por eso vamos a ejecutar la herramienta. Entonces, acá desde el portal web de Microsoft se descarga la herramienta, pues, Cisternal Suite, y ya teniéndola descargada, entonces se procede pues con la ejecución de esta herramienta, ¿cierto? Dentro de esta herramienta Cisternal Suite, hay otras herramientas que son demasiado útiles pues para todo el tema del análisis de todos los procesos o procedimientos que se ejecutan a nivel del sistema operativo. En este caso pues se utilizará Process Explorer y al ejecutarla se identifican todos los procesos que se están ejecutando a nivel del sistema operativo, ¿cierto? Y también nos entrega información como el uso de CPU que está consumiendo o el uso de recursos de máquina que consume cada proceso, ¿cierto? Cuando una amenaza por lo general se ejecuta dentro de un sistema, esta tiende a copiarse o en memoria o a copiarse en disco y cada
cada proceso que se ejecuta dentro de esta herramienta eh, o amenaza, lo que hace es que levanta un subproceso que me indica que algo fuera de lo normal o anómalo está ocurriendo dentro de ese sistema que se está visualizando, ¿cierto? Entonces, acá vamos a proceder a descargar la herramienta que simula el comportamiento de un ransom. Al ejecutarla, pues si yo busco acá el nombre del archivo, aquí ya me está diciendo que se está ejecutando un archivo que tiene el nombre del archivo que acabo de ejecutar, ¿cierto? Si yo le doy clic derecho, propiedades, entonces me va a decir cuál es la ruta desde donde se está ejecutando ese archivo, ¿cierto? Me va a entregar información que puede ser muy útil para empezar a hacer mi análisis. En este caso, pues también puedo como decirle a la herramienta, venga, hágame un análisis de ese archivo, pues puede ser un análisis rápido. Entonces envío, si se tiene conexión hacia internet, envío el hash hacia virus total y ya aquí me trae una información que puede llegar a ser útil porque me está dando información de que la herramienta tiene un score de 40 sobre 73, o sea que ya esto es una muestra de que se puede estar tratando de un archivo malicioso. Ya continuando, pues vamos a ver la parte que tiene que ver con esta parte que es imagen, ¿cierto? Vemos la versión que pueda tener el software, en este caso, vemos la fecha, ¿cierto? En la que fue construido, llamémoslo así, el software. Vemos información en cuando se está ejecutando, ¿cierto? Aquí toda esta información pues puede llegar a ser muy útil al momento de analizar en la parte pues del malware. Ya cuando venimos a la parte de performance, vamos a ver son los recursos que está consumiendo la aplicación a nivel de máquina, como la memoria virtual, la memoria física, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí no hay nada fuera de lo normal que nos indique que pueda llegar a ser malicioso, pero si vemos demasiados consumos de recursos, entonces también podría llegar a ser algo considerado atípico. También vemos la parte de Performance Graphic y GPU Graphic, ¿cierto? En este caso, pues estamos ejecutando una herramienta que simula el comportamiento de un ransomware, pero supongamos que estuviera ejecutando una herramienta que simula el comportamiento de un criptojacking o criptominería. En ese caso, pues el consumo de recursos de la memoria gráfica sería mucho más elevado, ¿cierto? Porque son amenazas que se enfocan en aprovechar estos recursos de máquina, ¿ya? Ahora vemos la parte de TREP, que pues allí lo que vamos a ver o lo que se va a identificar permite ver todos los hilos que se ejecutan en un proceso. Esto puede ser útil para identificar comportamientos inusuales o maliciosos. Si vemos demasiados hilos de procesos, pues allá vamos a empezar a denotar que no es un comportamiento habitual. Además en esta parte, pues vemos la parte de TCP/IP, nos muestran los tipos de conexiones que tienen los archivos, como las IPs a los que se están tratando de conectar, el puerto. En algunas ocasiones hay amenazas asociadas a comando y control. Estas amenazas lo que hacen es ejecutarse y conectarse a una botnet, ¿cierto? Entonces el equipo el cual está infectado se comporta como un zombie que hace parte de una botnet. Entonces, pues si estuviéramos analizando una amenaza de este tipo, podríamos ver las conexiones hacia dónde se están generando. Ya vemos la parte de security. En esta parte, pues
proporciona información sobre la seguridad de un proceso. Esta información incluye la firma digital del proceso, los permisos que tiene el proceso, sobre carpetas y archivos a los que tiene acceso el proceso, ¿cierto? Entonces vemos aquí pues que se está ejecutando desde la cuenta administrador para todos los usuarios, ¿cierto? Vemos aquí las llaves de registro, pues vemos información importante al momento de que se está ejecutando esta aplicación, ¿cierto? Entonces ya vemos la parte de environment. Allí vamos a tener información sobre las variables de entorno al proceso, las variables del sistema operativo, digamos las rutas, por ejemplo el pack, ¿cierto? Entonces vemos que aquí de una vez nos está diciendo que nos dice que pues en este caso el user administrator es con el que se está ejecutando, pero por alguna razón está utilizando la ruta app data local, ¿cierto? Entonces esto pues ya empieza a notarse como algo sospechoso o algo pues fuera como de lo habitual. Listo. Y en la parte de jobs vamos a se utiliza para agrupar procesos relacionados con string. Permite ver todas las cadenas de textos que se encuentran en un proceso, ¿cierto? En este caso pues no hay información. Y ya por último está la parte de stream, que es la parte que nos entrega, permite ver todas las cadenas, bueno, aquí de texto, información relevante acá sobre los procesos que se están ejecutando, ¿cierto? Ahora, entonces en este caso, pues vamos a llegar y vamos a explicar cómo sería o cómo se comporta el archivo que queremos analizar. Inicialmente, pues es nos va a solicitar una serie de pasos y estos pasos van a ir simulando el comportamiento de un ransom. El primer paso sería pues si yo vengo acá a la carpeta de documents, esta carpeta no está vacía, pero al ejecutar el paso 1 él me va a crear unos archivos que son los que van a simular los archivos los cuales deberían de ser cifrados. Luego el paso 1b pues simula la creación de una carpeta compartida que se le asigna, digámoslo así, el nombre de Z. El paso 2 descarga el archivo, llamémoslo así, malicioso. El paso 3 cifra esos archivos o los encripta. Y el paso 3b comparte los archivos a la carpeta que se creó inicialmente. Entonces, si nos ubicamos dentro de ransomware.exe, que es el archivo que estamos ejecutando, y le damos clic en paso 1, vamos a identificar que se va a crear un proceso adicional, ¿cierto? Pues mira, aquí lo vemos, está de color verde. Si ubicamos, lo volvemos a ejecutar, paso 1, acá le damos propiedades, vamos a volver a ejecutar, pero para eso tenemos que ubicarnos aquí en ransomware y volverlo a ejecutar, y aquí ya nos crea el archivo o el proceso. Si yo le doy en propiedades, me dice que el archivo se creó en esta ruta, en la carpeta tem, ¿cierto? En la carpeta temporal. Ahora, si yo voy a Open Document, voy a ver que ya se acaban de crear 10 archivos que se crearon con extensión .doc, ¿cierto? Ya me creó los archivos. Entonces, si le digo Open,
a ver el archivo que se acaba de crear, ¿cierto? Si yo quisiera pues, analizar ese archivo con alguna otra herramienta, probablemente ya debería estar, tendría una calificación de malicioso. Ahora este archivo también lo puedo enviar pues como tal a virus total para que virus total le haga un análisis y determine digamos qué tan riesgoso puede llegar a ser. Bueno, es un archivo que está con categoría desconocido, pero lo importante aquí es analizar que se está ejecutando desde la carpeta tem, desde la carpeta temporal de Windows. Ya de inmediato se empieza a identificar un comportamiento atípico, ya que la carpeta temporal en Windows por lo general no debería de permitir o no permitir, sino que en esa carpeta no está diseñada para que se ejecuten archivos .es por lo general. Más bien este tipo de carpetas se utilizan para almacenar archivos temporales que son creados por las aplicaciones y luego eliminados cuando ya no son necesarios. Estamos viendo algo, digamos, inusual. Ahora, al ejecutar el paso, al ejecutar, nos ubicamos en un ransomware, ejecutamos el paso 1B, este crea otro archivo por acá, le doy propiedades y aquí me dice que hay un error. El error que se genera está asociado porque él debería de crear una carpeta compartida, pero pues en este caso la aplicación no la puede crear, pero pues aquí nos muestra que así debería de ser. Ahora vamos al paso 2 y donde él hace la descarga pues como de la amenaza. Lo ejecutamos, nos ubicamos de nuevo en ransomware, ejecutamos el paso 2 y como ya el archivo está descargado dentro de la carpeta temporal, pues aquí no vamos a ver ningún proceso adicional. Pero al ejecutar el paso 3 en ransomware, si vamos a ver que se crea un proceso que se llama mycrypto.exe, ¿cierto? Al revisar, entonces vamos a darle clic aquí y vamos a ver que hay un archivo que está con nombre mycrypto.exe desde la carpeta. Este archivo lo podemos enviar a un administrador total para ver qué información nos puede traer. Dice que es desconocido, pero si entramos a mirar el, la carpeta de documents, eh, los, los archivos que inicialmente tenían una extensión .doc ya cambiaron a .crypt, ¿cierto? Entonces esos archivos ya están cifrados, ¿cierto? Ya digamos que de alguna forma u otra ya la amenaza se materializó. Y si revisamos, si revisamos el paso 3, pues aquí vemos de nuevo que se activan varios procesos y vamos a volverlos a ejecutar y revisamos. Algunos generan error por el mismo comportamiento pues de la simulación, pero si revisamos aquí ya nos dice que este archivo debería de guardarse pues en esta ruta. Aquí ya estaría simulando el movimiento de los archivos a la ruta compartida. Con esta información pues ya vemos cómo a partir de utilizar esta herramienta Process Explorer vemos cómo sería el comportamiento de una amenaza tipo ransomware y cómo utilizando una herramienta como Process Explorer podemos ver procesos que están ejecutando en el sistema
los cuales nos pueden servir para el análisis de la amenaza. Pero esto no basta únicamente con ejecutar la amenaza y ver cómo se comporta, sino que digamos que contramedida o qué controles puede uno, se puede aplicar, puede un analista de ciberseguridad aplicar para tratar de simular en este caso o tratar de generar los IOCs para mitigar este tipo de amenazas. Inicialmente, pues dentro del ámbito de la ciberseguridad hay un concepto que se llama principio mínimo de privilegios o PFOLP y hace referencia a un concepto de seguridad de la información en el que se le dan a los usuarios los mínimos permisos y accesos necesarios para desempeñar sus funciones. Si vimos el usuario que estaba tratando o que con el que se ejecutó la aplicación, pues la aplicación se pudo ejecutar porque tenía los privilegios suficientes en el sistema. Si este usuario no hubiese tenido los privilegios suficientes, no hubiese podido, digamos, ejecutar esta herramienta o esta amenaza. Eh, También, eh, pues digamos que hay diferentes herramientas en el mercado, las cuales se pueden utilizar para aplicar controles que permitan ejecutar aplicaciones no autorizadas. Entonces, dentro de las organizaciones se tiene un software base y esas aplicaciones con lo que pretenden es levantar un inventario de ese software base y a partir de allí no dejar que ninguna otra herramienta se pueda ejecutar y solo la podrán ejecutar, digamos, a partir de ventanas de mantenimiento cuando ya se tengan los permisos necesarios. Y como es sabido, en ambientes de producción a veces los recursos son limitados, o a veces no, la mayor parte del tiempo los recursos son limitados. También como administrador de infraestructura, pues se pueden crear políticas o GPO que impidan la ejecución de cierto software. Entonces eso también puede ser un control útil para mitigar o para controlar ese tipo de archivos o programas que se puedan ejecutar. Pues basando como o basándonos en el comportamiento de esta amenaza, que lo que trataba de ejecutar era, digamos, desde la ruta temporal, desde rutas que son muy comunes, tratar de ejecutar estas amenazas. Otra recomendación que puede ser es aplicar controles ya sea a través de una GPO o a través de herramientas de control de aplicaciones para evitar que en esas rutas tan comunes se puedan ejecutar, llamémoslo así, se puedan ejecutar archivos.exe. Entonces estas serían como las, las rutas más comunes y utilizando ya sea una GPO o herramientas de Application Control, evitar que desde estas rutas se ejecuten archivos.exe. ¿Cierto? Esto puede ser, digamos que estos son como las contramedidas principales que se puede tomar. Siempre mantener el software de anti-malware actualizado a la última versión con las firmas actualizadas para evitar pues, que este tipo de amenazas puedan materializarse. Y ya por último, pues vamos a tratar de hacer un análisis de esta misma amenaza, pero utilizando una herramienta como virus total. En este caso, pues sería seleccionar el archivo para poderlo cargar a virus total y empezar a hacer un análisis de este archivo. Importante, pues podríamos decir que este sería como una especie de análisis estático, ya que al cargarlo a virus total, pues virus total nos va a entregar información relevante. Entonces, aquí vemos que virus total le asigna un score de sobre 69 de 40. Es un score siempre alto. Además nos entrega el tamaño del archivo, pues nos da detalles importantes sobre el tamaño del archivo, nos da detalles del hash del archivo,
del nombre del archivo. Pues nos dice que hay una comunidad Yara, pues unas reglas Yara que son como pues que son desarrollados por múltiples personas y organizaciones para todo el tema de investigaciones de seguridad. También nos entrega información sobre las diferentes casas de antivirus que ya tienen las firmas para detectar la amenaza y qué nombre le asignan esas casas de antivirus a la amenaza. ¿Cierto? Entonces vemos que la, la mayoría de casas de antivirus ya tienen las firmas y ya le tienen un nombre asignado a la amenaza. También vemos acá en detalles, se puede visualizar información del archivo que se está analizando. Vemos información que tiene que ver con los hash del archivo, ¿cierto? Los tipos de hash que la herramienta, pues en este caso Virus Total, los tipos de hash que tiene ese archivo. Entonces vemos hash M5, SHA-1, SHA-256, VHash. Esto es útil porque cuando se está administrando, por decir, consolas de antivirus o antimalware, no todas las consolas están en la capacidad de identificar todos los tipos de hash. Entonces, si yo tengo diferentes tipos de hash o puedo agregar los diferentes tipos de hash o identificarlos, esto va a ser muy útil para poder agregar ese indicador de compromiso. Entonces, también pues voy a encontrar como el historial del archivo, ¿cierto? Cuándo fue creado el archivo, cuándo fue subido por primera vez a Virus Total, perdón, cuándo fue creado el archivo, cuándo fue visto por primera vez en Virus Total. Me va a entregar información que me va a poder, pues que voy a poder utilizar para tomar o para entender cómo se está comportando esta amenaza. Voy a ver los nombres con los que se ha subido el archivo a Virus Total. Permite pues, ver cómo tener información de los nombres con los que se ha subido el archivo. Eso es muy útil para identificar si el archivo ha sido renombrado o si se está distribuyendo a través de la red por diferentes nombres. Entonces, en este caso, vemos que pues, a Virus Total se ha subido con 4 nombres diferentes. Entonces, aquí vemos información ya, digamos, que es útil al momento pues, de hacer análisis del archivo. Vemos también información de relaciones. Aquí vemos relaciones, aquí vemos la parte de Graphic Summary. Me entrega un diagrama de cómo se comporta la amenaza. Si le doy clic en esta opción, me va a llevar a otro, digámoslo así, portal donde yo voy a poder tener más detalles sobre la amenaza. Aquí, si me ubico el mouse sobre esta opción, voy a ver el nombre del archivo, voy a entregar información, el tamaño, la fecha en que fue visto por primera vez, la fecha en que fue, digamos, analizado la última vez, las veces que ha sido subido, el nombre del archivo. Bueno, va a entregar una serie de información que puede llegar a ser útil. Entonces aquí ya teniendo el diagrama de cómo se comporta la amenaza, vemos que crea 2 archivos y esos 2 archivos al ubicarme sobre ellos voy a ver los hash de esos archivos, pues que eso es información útil para poder agregar esos hash a la lista de bloqueo o por indicadores de compromiso. Entonces aquí tengo información. Aquí tengo una serie de herramientas que me pueden ser útiles al momento de que yo quiera
o que un analista quiera como utilizar estas herramientas para hacer investigación sobre la amenaza. Bueno, además, pues a nivel de comportamiento de behavior, yo voy a, pues como analista se va a poder ver o se va a poder analizar eh, cómo, se comporta el archivo, cómo se comporta la amenaza, como los detalles técnicos, ¿cierto? Si el archivo crea otros procesos o otros subprocesos. Listo, retomando entonces, como venía diciendo, pues aquí me va a entregar información también de tácticas y técnicas de Mitre. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que utiliza una técnica de ejecución, utiliza una técnica de escalamientos de privilegios. Entonces, si yo le doy clic a la opción, me va a decir de qué se trata, me va a entregar como un resumen ejecutivo de la táctica o de la técnica de Mitre. En este caso, pues si quiero ver el detalle, ver el Mitre y ya me va a llevar directamente al portal web de Mitre y voy a poder, digamos, analizar esta táctica de Mitre y tener más información, pues que pueda llegar a ser útil para tomar las mejores decisiones. Son insumos que tiene, pues, Virus Total, que yo o que un analista de ciberseguridad va a poder utilizar, ¿cierto? Entonces ahí pues también voy a ver las rutas que eran las que estábamos mirando y aquí me entrega pues información que es la ruta donde se ejecutó en la primera parte del análisis, cuáles son los archivos que se vieron involucrados allí, información de llaves de registro y otro tipo de información pues que puede llegar a ser útil. Y ya por último pues vemos la parte de comunidad. En esta parte pues es donde los usuarios agregan sus anotaciones. Yo también o un administrador también puede agregar una anotación si así lo desea, ¿cierto? Para que puedan documentar información acerca de la amenaza, para que otros o terceros que quieran llegar a investigar sobre esa misma amenaza tengan esos insumos y puedan utilizarlos para la toma de decisiones. Entonces, estos son pues como los dos métodos más utilizados y digamos que con esto se pretende pues hacer un análisis o explicar cómo se puede aprovechar este tipo de herramientas para de alguna forma u otra hacer los respectivos análisis de este tipo de amenazas.